a la iglesia desde la teología. Veo en Panamá, o vi en la iglesia que yo conocía en Panamá, una necesidad profunda de formación, de repensar muchas cosas y de profundizar en la fe. Y creo que es al final lo que me va motivando y llevando a estudiar teología actualmente como laico. Por gracia de Dios soy laico, y como laico quiero seguir aportando a esta iglesia que necesita de todo nuestro apoyo, de toda nuestra ayuda para acercarse, ¿no? Pensando en Ignacio Yacuría, que también conmemoramos por estos días, para que la iglesia se asemeje más al reino de Dios, se convierta al reino de Dios, que es lo fundamental en la predicación de Jesús. Entonces, nada, para mí es un gusto, les repito, mi nombre es Marco Enrique Salas Laure, y bueno, como joven, como laico y como un teólogo en proceso de formación, quiero compartir con ustedes sobre un tema que es bastante polémico y que tiene mucha tensión a la hora de dialogarlo desde la teología, porque precisamente se han dicho en nombre de la cruz de Jesús tantas cosas que hoy por hoy son insostenibles desde una teología más contemporánea, y evidentemente para algunas personas representan pues, un poco de crisis de fe, que bueno, nos viene bien igual tenerlo en estos tiempos, ¿no? Un poco de crisis para repensarlo y para verlo. Y es el tema, bueno, precisamente de la cruz. Yo no quiero detenerme, esto es un tema muy amplio, ¿no? Desde la cristología, no voy a detenerme en la conciencia de Jesús, si Jesús sabía que iba a morir o no iba a morir, no voy a detenerme en la conciencia y todo ese estudio psicológico que se ha hecho desde la teología sobre la conciencia que tuvo Jesús. Tampoco me voy a detener a profundizar, digamos, los otros modelos de mesías, profetas, anunciadores que hubo en la época de Jesús y con el cual lo confundieron bastante. Yo básicamente lo que quiero es dilucidar, ¿no? Un poco desde dónde se puede comprender una nueva teología de la cruz, repensar la cruz, qué implicaciones trajo eso para Jesús, es decir, qué podemos más o menos intuir que entendió Jesús por su muerte y por su cruz, y por último, eso qué consecuencias trae para nosotros en la vida actual de la iglesia, como comunidad y como parte pues, de esta comunidad enorme de discípulos y discípulas de Jesús. Pero antes de empezar, yo quisiera que quien quiera, obviamente, pueda abrir su micrófono y me cuente un poco qué ha escuchado o qué piensa de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús termina en la cruz? ¿Cuál es la consecuencia que lleva a Jesús a la cruz? ¿Qué han escuchado? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten cuando se les dice Jesús? Quien quiera, bienvenido. ¿Qué han entendido o qué han escuchado o qué creen ustedes sobre la razón última por la que Jesús termina en la cruz? Ahora sí se escuchó, ¿no? Porque parece que se había ido de lado un segundo y listo, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, si no lo hacemos a democracia, pero nada, que yo quiero que usted, el que quiera, el que quiera. Bueno, una de las razones, hola, buenas noches, soy Luis Arce. Una de las razones por las cuales yo siempre me preguntaba ¿y por qué terminó así? O sea, ¿cuál era el objetivo? Pues quería mandar a Jesús a la tierra para que muriera. Pero eso viene de los tiempos del, de cuando éramos Israel en Egipto y todo ello. Entonces, si en aquel entonces se sacrificaba ese cordero, pues Dios mandó a su hijo como ese cordero, pero un cordero diferente, no un cordero de ovejas, sino un cordero humano, igual que es el Hijo de Dios. Y pues él fue allá y también convirtiendo la cruz de un signo de muerte, porque así se consideraba un signo de salvación. O sea, eso siempre lo veía por ese lado. Por esa razón fue que entonces Dios lo mandó para que muriera. Igual como lo hacían los otros, pero con una simple oveja. Bueno, no simple, no, sino que tenía sus características, pero Jesús era similar a nosotros. Vale, Luis, muchas gracias. No sé si alguien más quiere conversar. ¿Qué entienden, qué han escuchado, qué saben sobre la razón última por la que Jesús termina en la cruz? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Claret, te escuchamos alto y claro. Gracias. Fanny, lo que he escuchado y lo que he entendido siempre es que lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz fue el amor del Padre por todos nosotros.
Él llegó a ese punto por amor. Entrega total del amor de Dios por nosotros, por nuestra salvación. Muy bien, Fanny, gracias. ¿Quién más? Abigail. Ajá. Hola. Hola, ¿qué tal? Ajá. Bueno, yo, hay muchas cosas que se pueden decir de que llevó a Jesús a la cruz. Creo que fue el sacrificio supremo que hizo el Padre por nosotros para salvarnos. Y fue el último cordero que se iba a sacrificar. En el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, se sacrificaban corderos para expiar nuestros pecados. Y Él vino, murió en la cruz por nosotros. Fue el último sacrificio. Ya no hay que llevar ningún otro cordero porque Él fue el que se ofreció y fue dado por amor por el Padre para nosotros. Muy bien, gracias. María, habías levantado la mano, te escuchamos. Sí, yo siempre he sentido de que Dios quería en Cristo instituir el reino de Dios y todo el que estuviese dispuesto a seguirlo y a morir por él, ¿verdad? Debía de entender de que la justicia en este mundo va a ser muy difícil en manos de la humanidad. Entonces, creo ciertamente eso, ver a un inocente morir, o sea, no había pecado nunca y estaba muriendo por el pecado nuestro. Y bueno, cuando uno piensa en eso, no solo en el pecado pasado, sino también en el presente y en el futuro, siento que nos anima a buscarlo para vivir realmente ese reino de Dios en este mundo. Muy bien, gracias. Tal vez dos personas más que quieran compartir. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo lo resumiría en un fragmento de una canción que dice que tanto amó Dios al mundo que a su único hijo Él entregó, para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. El amor a Dios hacia nosotros llevó a Jesús a la cruz. Y me queda de reflexión también la homilía de un sacerdote donde nos dice que no hay gloria sin cruz y así nuestro Señor se glorifica. El amor que Él tuvo por nosotros al mandar a su único Hijo para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Amén. Amén, gracias, gracias. Una última persona tal vez que por ahí quiera compartir. Bueno, como usted dice que lo que hemos escuchado casualmente en una de estas noches, escuché a un sacerdote que dijo que Jesús había sido asesinado prácticamente, porque lo que cometieron con Jesús fue un asesinato. Él era tan bueno que no merecía la muerte y como ellos no podían contra él, lo que decidieron fue asesinarlo. Gracias. Muy bien, gracias. Un saludo para ustedes. Bueno, precisamente este es uno de los temas más polémicos y quiero, antes de entrar, explicar por qué. Y es la razón última referida, ¿no?, en la iglesia y en el desarrollo de la teología de la iglesia, ¿no?, el haberle puesto ese por nosotros y por nuestros pecados. Es decir, esa interpretación que hace la iglesia de la cruz, ¿no?, y de la muerte de Jesús, es una interpretación que hace mucho tiempo después, la iglesia va avanzando en su reflexión y ya desde Pablo se va dando un tono de sacrificio, como muy bien ustedes planteaban, ¿no? Usando esas imágenes del Antiguo Testamento, Pablo, que era un judío conocedor de todos estos ámbitos y de la manera de interpretar de los judíos, pone en la cruz de Jesús esta interpretación, ¿no?, de redención en cuanto a muerte por nosotros y por nuestros pecados. Ahora, eso no quiere decir que Jesús lo haya entendido así, ni quiere decir que Jesús haya vivido su muerte de esa manera. Y eso hay que poner una distinción muy clara, porque si no, terminamos diciendo que el Dios de Jesús es un Dios sádico que había deseado desde la eternidad que su Hijo viniera al mundo a morir. Y no es la razón última por la que Jesús se encarna. Si hay una razón última por la que Jesús se encarna es para anunciar, eso está estudiado, anunciar el reino de Dios, propiciar el reino de Dios, anunciar que de ahora en adelante hay una nueva manera de relacionarse con ese Dios,
que antes se creía que estaba en el templo y que resulta ser que le aparece a María en su casa, que se acerca a los pobres, que se acerca a los marginados, que reconoce la fe de aquellas personas que no lo adoran en el templo, sino en otros montes, como es el caso de esta mujer con la que se encuentra Jesús. Entonces, hay que reinterpretar eso porque si no, estaríamos poniendo en boca de Jesús y en la muerte de Jesús una interpretación que luego podríamos dialogar si es sana, no es sana, es válida o no es válida, tiene sustento o no tiene sustento, no es la intención de este diálogo, pero sí que es una interpretación después. Además, que es una interpretación que se toma fundamentalmente de Pablo, que, como también sabemos, no conoce al Jesús histórico y de hecho, en sus cartas, en su desarrollo teológico, deja entrever que a él no le interesa siquiera conocer las razones históricas por las que Jesús termina en la muerte, sino que le da ya de inmediato una interpretación de su propia experiencia, ¿no? Y eso pareciera que ha sido, y es el gran problema que tenemos hoy como iglesia, que esa interpretación ha prevalecido sobre las otras interpretaciones que son igual de importantes y me parece a mí más esenciales que esta interpretación de Pablo. Me refiero evidentemente a la interpretación del Nuevo Testamento. Entonces yo quiero compartir con ustedes este tema sobre repensar la cruz. Yo quisiera que pudieran hacer manitas arriba para saber que se ve bien la pantalla, si se ve perfecto. Muy bien, perfecto. Repensar la cruz. Esta invitación que quiero hacerles a ustedes es cómo hoy nosotros como cristianos católicos pertenecientes a esta comunidad en el seno de la Iglesia Católica en Panamá necesitamos, es una urgencia repensar la cruz. Porque, entre otras cosas, todos los evangelios nos dicen que muere por todos y pareciera que hoy en la iglesia eso no queda como tan claro, ¿no? Como que parece que murió solo por los católicos, por ahí los que van a misa todos los días, por ahí los que rezan, a los que hacen el rosario, que todo eso viene muy bien, por supuesto, pero que haya muerto por todos, hasta donde yo sé, en español, todos significa todos. Y ahí pelense con Jesús de Nazaret. Yo hubiera querido que hubiera muerto solo por mí y un par de amigos míos, y por otra gente que no me cae tan bien, hubiera deseado que no muriera. Pero su salvación viene para todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que explicar? Primer punto de lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es lo que hay que explicar hoy sobre el tema de la cruz? Lo que hay que explicar es cómo entender, cómo explicar que un tipo, un ser humano que vivió haciendo el bien, como nos dice Hechos de los Apóstoles, hizo el bien, el Espíritu de Dios estaba con él, expulsó a espíritus malignos de otros, ¿no? Esa es un poco la interpretación que vive ya el seno de la comunidad en Hechos de los Apóstoles, en la pluma de Lucas es lo que queda, ¿no? Este hombre se la pasó haciendo el bien y expulsando los espíritus malignos. ¿Cómo se explica que este ser humano que vivió una vida de entrega al otro termina asesinado, como muy bien ustedes decían, de la manera más cruel y humillante de la época? Esa es la pregunta fundamental. No es tanto la pregunta por qué razones Pilato se lava las manos y lo lleva a la cruz, sino en el fondo, detrás de eso, en su cultura, en su contexto religioso, ¿por qué razón? Si este ser humano vivió haciendo el bien, termina crucificado, que, como muy bien han dicho algunos de ustedes, es la muerte más humillante y cruel de la época de Jesús. Aquí hay entonces que hacer, digamos, dos distinciones que me parecen fundamentales y esenciales. Se mezcla, lastimosamente, eso no lo hemos sabido dividir tan claramente, se mezcla el hecho, ¿no? El hecho histórico, pasó esto, con la interpretación que se le busca dar a este hecho histórico. Ahí podríamos hablar de otros problemas que tiene el Nuevo Testamento, si Jesús multiplicó panes o no, si caminó sobre el mar o no, o sea, ¿cuál es el hecho histórico detrás de toda la narración y cuál es luego la interpretación que hace la comunidad de discípulos, discípulas de Jesús, de ese hecho histórico? Entonces, hoy por hoy, el gran problema que tenemos es que se ha puesto sobre un hecho histórico un montón de interpretaciones sin importar mucho cuáles son, ¿no? Cuáles fueron las consecuencias históricas por las que Jesús termina en la manera en la que termina, ¿no? Por tanto, no es tan fácil explicar que un hombre, ¿no?, que toda su vida se dedicó a acercarse a los más desfavorecidos de su época, ¿no?, lo asesinaran de la peor manera. No es tan fácil. Y en ese intento de explicar esa muerte en la cruz, ese fracaso en la cruz, lastimosamente hemos confundido hecho histórico con interpretación de ese hecho histórico, ¿no? Es como algo que nos pasa frecuentemente, incluso en nuestro lenguaje religioso, ¿no?
no tuve ese trabajo porque Dios así lo quería, ¿no? No salí porque Dios quiso así. Era la voluntad de Dios que tal persona, tal cosa, ¿no? Nosotros todo el tiempo nos las pasamos interpretando hechos históricos y muy pocas veces mirando el hecho histórico concreto, ¿no? Tal vez no recibiste ese trabajo no porque Dios lo quería así o no lo quería así, sino porque algo pasó en el proceso, o porque no eras la persona indicada, o porque ya tenían otra persona, no, pero nosotros en nuestro lenguaje religioso casi que nos caemos más fácilmente por decir, no, eso era la voluntad, Dios quería que eso fuera así. Y es precisamente lo que le pasa a Pablo. Pablo no tiene ningún interés en descubrir cuáles son las razones históricas, políticas y sociales por las que Jesús terminó en la cruz, sino que le tira una interpretación. Murió por nuestros pecados y por tanto murió cumpliendo la voluntad de Dios. Que eso, al menos a mi entender y desde la cristología que yo desarrollo, me parece un total disparate, ¿no? Entonces, la muerte de Jesús, ¿no? Hay que decirlo muy claramente, se nos es relatada en los evangelios y es interpretada en Pablo. Es decir, no es narrada en Pablo, es interpretada en Pablo. Los discípulos, ¿no? Las comunidades primitivas, la primera generación y segunda que escriben los evangelios, no tienen la intención, ¿no? de dar una interpretación a la muerte de Jesús, sino de anunciar una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que este que ha muerto en la cruz ha sido resucitado por Dios y ahora permanece en esta comunidad y da el impulso para seguir anunciando lo que en su vida histórica él anunció. A propósito, Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 21, el Espíritu de Dios está sobre mí, me envía a anunciar la buena noticia a los pobres, etcétera, etcétera, que es el gran discurso programático de Lucas, ¿no? Entonces, los evangelios nos relatan, no tienen la intención de dar ninguna interpretación, ¿no? Teológica, pastoral de la muerte de Jesús, sino anunciarnos una buena noticia, que este ser humano, que vivió plenamente haciendo el bien, murió en la cruz, asesinado por sus enemigos, pero no se quedó ahí la historia, sino que su Padre lo ha resucitado. De hecho, eso es el gran querigma, ¿no? El querigma fundamental de la primera generación cristiana, el credo de su época, por decirlo de una manera, tenía que ver con esto, ¿no? Él murió, resucitó, ¿no? Vivió, murió, resucitó y ahora nos acompaña en el seno de la comunidad. Ese era el anuncio de la buena noticia. Luego Pablo hace distintas interpretaciones sobre esta muerte de Jesús en la cruz. Y por eso digo, desafortunadamente ha prevalecido más esta interpretación que hace Pablo, ¿no? Murió por nosotros, por nuestros pecados, cumpliendo la voluntad de Dios, que acercarnos a lo esencial y fundamental que es, evidentemente, los relatos de los evangelios para descubrir ahí, bueno, ¿qué es lo que ahí ya se narra como buena noticia? Entonces, cuando hablamos de repensar la cruz, creo que lo primero que hay que repensar es que no estamos hablando, ¿no? únicamente de un hecho, digamos, meramente apologético, ¿no? Sino anunciar la buena noticia de que este ser humano, que murió en la cruz, asesinado por sus enemigos, resucitó, ¿no? Y ahora nos impulsa a vivir una vida desde Dios. Por poner un ejemplo de esto, ¿no? Me encanta muchísimo que en Juan, en los relatos de Pascua de Juan, en el capítulo 20, cuando María de Magdala se acerca a la tumba, Jesús por primera vez usa esta expresión. Dile, ¿no? Ve y dile a mis hermanos, es la primera vez que llama a sus discípulos hermanos, que subo a mi Dios y, pone la I, que es muy importante, y su Dios, subo a mi Padre y su Padre. La resurrección de Jesús, ¿no? Esta vida de Jesús que continúa, ahora cambia la relación. Ya no solo es el Dios de Jesús, el Dios Padre de Jesús, sino que ahora es el Dios nuestro y el Dios Padre nuestro, ¿no? Eso para decir que ahí, ¿no? se va gestando la buena noticia que los evangelistas quieren proponernos, ¿no? Ese que murió en la cruz por estas consecuencias que aparecen en todo el relato evangélico, ahora es resucitado por Dios y nos regala esta nueva manera de relacionarnos con este Dios. Ya no es un Dios distante, sino es un Dios que es nuestro Dios y que es nuestro Padre. De ahí podríamos decir, ¿no? teológicamente hablando, que aparecen como dos posibilidades, ¿no? Esto se llama la teología narrativa, ¿no? que es la teología de los evangelios, y una teología especulativa, que es la teología que interpreta, vive, desarrolla Pablo de Tarso, ¿no? En la teología narrativa hay unos hechos específicos que se nos cuentan y que tienen que ver directamente con la vida de Jesús. En cambio, la teología especulativa tiene que ver más con experiencias particulares, que en este caso, de hablar de la cruz, estamos hablando de las experiencias de Pablo, ¿no? Entonces, Pablo lo que hace es un poco especular, que tal vez sí, quizás no, y parece, ¿no? En el desarrollo de la teología
posterior, que esa interpretación prevaleció un poco más a la teología narrativa de los evangelios, que evidentemente nos hablan de la vida histórica de Jesús. Vuelvo y repito, y que esto espero no nos escandalice, Pablo no conoce a Jesús, al Jesús histórico, y en toda su literatura muchas veces deja entrever que a él no le interesa, ¿no?, preocuparse por eso. A mí, por ahí va a decir, no, a mí lo que me interesa es Cristo y Cristo crucificado, es decir, Córtelo no para le ver. interesa, ¿no?, un poco la idea de cómo, ¿no?, vivió Jesús y por qué razón termina, ¿no?, Yo quiero en esta comer. muerte tan particular. Entonces, avancemos entonces en otro elemento que me parece importante, ¿no? La teología narrativa, que es la teología de los evangelios, ¿no?, se basa básicamente, esencialmente, en los relatos tomados de cosas que suceden o que pueden suceder en la vida, e intenta que esa reflexión, que esa propuesta, ¿no?, lo que nos narran los evangelios, nos implique en una manera clásica, una manera importante y una manera esencial de vivir. Por tanto, verán ustedes que todos los evangelios concuerdan en hablar del seguimiento de Jesús, del discipulado de Jesús, de cómo vivía Jesús, de cómo los discípulos vivieron a la manera de Jesús, un poco sí, un poco no. En cambio, la teología especulativa de Pablo tiene la intención más de explicar, ¿no?, doctrinas y teorías, ¿no? Pablo intenta es más bien darle un sustento más teológico, ¿no?, filosófico, antropológico, a lo que ha sucedido como teología narrativa. Aquí no cabe la discusión de cuál es mejor y cuál es peor, simplemente estoy mostrándoles que hay dos posibilidades de comprender la cruz, ¿no?, desde una teología narrativa, ¿no?, que nos intenta explicar cómo vivir nosotros, ¿no?, cómo nosotros siguiendo a Jesús podremos adoptar un estilo de vida particular, y la otra teología de Pablo que tiene más que ver con la explicación de las doctrinas. De hecho, Pablo es un gran teólogo y afortunadamente tenemos algunas cosas importantes de Pablo. En la cruz no creo que sea tan afortunado en su reflexión, pero sí que en temas como la libertad, como el espíritu, en esos dos temas me parece que es un gran teólogo y ha desarrollado una gran reflexión en los momentos en los que escribe su carta, ¿no? Eso lo puede también percibir. Bueno, si nos circunscribimos, ¿no?, a esto que yo quería proponerles, que era mirar la cruz desde la teología narrativa de los evangelios, tendríamos que decir sin lugar a duda que los relatos de la pasión, ¿no?, que nos regalan los evangelios, nos va a decir que la decisión de matar a Jesús y de ejecutarlo en la cruz fue una decisión indudablemente de las autoridades religiosas, ¿no?, el caso del Sanedrín, ¿no?, los sumos sacerdotes, y de las autoridades políticas en la figura de Pilatos, ¿no?, el gobernador romano, ¿no? Eso es lo que nos relatan los evangelios, ¿no? El hecho histórico fue que esta gente se juntó, ¿no?, este poder religioso y poder político se juntaron para acabar con un problema más o menos común, porque Pilato, por ahí que de pronto sí, no, de pronto se percibe que duda un poco, pero al mostrarle a Jesús como un revolucionario político, ahí dice, sí hay que eliminarlo, sí hay que sacarlo del juego, porque nos puede provocar un desajuste, ¿no?, en nuestra vivencia, ¿no?, de la paz romana, de esta armonía política y religiosa, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, tendremos que decir que Jesús va a la cruz, ¿no?, por esta razón fundamental, porque sus enemigos no soportan su manera de predicar a Dios, ¿no? El Dios de Jesús es muy distinto al Dios de los judíos, y hay que hacer una aclaración importante. Jesús no es el primero que llama a Dios Padre, ya era una comprensión que existía en la época de Jesús, ¿no?, esa comprensión de Dios como Padre, sino que a distinción de sus contemporáneos, Dios para Jesús es un Padre que es bueno y que es misericordioso, ¿no? No es un Padre, como lo pensaban los judíos, ¿no?, sanguinario, que castiga, que impone normas, ¿no?, que tiene una serie y una manera muy, ¿no?, estricta de actuar. No, la creatividad de Jesús no es tanto llamar a Jesús, a Dios Padre, ¿no? La creatividad de Jesús tiene que ver con que Él anuncia que este Dios que le ha llamado a la vida, que le ha llamado a anunciar el reino, es un Dios distinto, que es un Padre, sí, como ya lo entendía el pueblo judío, pero que era un Padre que era rico en misericordia, en amor, en compasión, que se acercaba a los frágiles, que se acercaba a los débiles. Y eso evidentemente no era tan buen negocio para los religiosos de la época de Jesús, ¿no? Porque hablaba de la libertad, porque hablaba de, ¿no?, cuando se encuentra con esta mujer que dice, bueno, ¿dónde tengo que adorar a Dios? ¿En el templo o puedo hacerlo
en este monte. Y Jesús le responde, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Claro que es un escándalo para la época de Jesús, porque casi que está diciendo, mira, el templo no, del templo no es mucho, ¿no? Y es más bien un tema de espíritu y verdad, es más bien de donde tú te encuentres, ¿no? Y claro que todo eso ocasiona una gran ruptura entre lo que se tenía Bueno, pues, establecido como hasta para mañana ley hubiera guardado. religiosa de su época y, ¿no?, es una gran lucha que tiene Jesús con sus contemporáneos, ¿no? Entonces, para hacer un resumen hasta aquí, lo primero que hay que explicar, ¿no?, la gran pregunta que hay detrás de la cruz es ¿cómo este ser humano que vive haciendo el bien termina en la cruz? Y aquí hay dos posibilidades de comprender esto. Desde una teología narrativa, los evangelios, que nos relatan los evangelios, y desde una teología especulativa, que, como hemos dicho, es una teología que desarrolla Pablo. No, Pablo no conoce el Jesús histórico, no le interesa investigar las razones históricas por las que Jesús termina en la cruz, entonces lo que termina es una especulación. Yo creo que muere por esto, ¿no? Y aplica todo ese conocimiento judío que tenía a la cruz, diciendo, esta muerte de Jesús es sacrificio, ¿no? Es el Cordero, Dios molesto con la humanidad, recibe el sacrificio de su Hijo y entonces se calma, ¿no? Un poco un Dios sádico, distinto al Dios de Jesús que nos muestran los evangelios, que es Padre lleno de amor y de misericordia. Bueno, llegados hasta aquí, avancemos un poco más en nuestra reflexión, ¿no? Jesús murió crucificado porque fue un hombre libre que puso su libertad al servicio de la misericordia con los demás, y estos demás eran obviamente los más débiles y desamparados de aquel momento, y hoy tendríamos que pensar que, por supuesto, si estuviera hoy, sería con los de este momento presente. Claro, lo vieron tan libre, ¿no? Fue tan libre frente a la ley, frente al Shabbat, frente al templo, ¿no? Cuando le traen la moneda, incluso es tan libre de decir, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, vivía con una libertad tan profunda que la cruz para él no representó, digamos, un deseo profundo de su corazón, ¿no? Como si estuviera a los 10 años diciendo, ay, voy a morir en la cruz, sino que enfrenta la cruz con esa misma libertad, ¿no? El Getsemaní es una clave importantísima para entender esto. Jesús llora, Jesús clama al Padre y dice, no quiero esto, ¿no? Para aquellos que piensan, ¿no?, que Dios, o que Jesús estaba ahí muy bien, sabía muy bien, ya lo tenía todo bien pensado, ya lo tenía todo dilucidado, él sabía cómo iba a morir. Jesús en el Getsemaní nos muestra que no. Y nos muestra esta idea, ¿no?, detrás de este sentimiento profundo de dolor, diciéndole al Padre, hey, por favor, elimina de mí esto. No quiero esto para mí, ¿no? Y en ese mismo momento de oración, al mismo tiempo, ¿no?, en paralelo, esa hermosa oración que finaliza diciendo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y atención con eso, la voluntad de Dios no era que muriera en la cruz, sino que siguiera siendo un hombre libre y consecuente y coherente con lo que había predicado, ¿no? Ese regalo de la vida, ese servir a los demás. Evita la violencia, por ejemplo, ¿no? En ese hermoso fragmento también del Evangelio que nos dice que sacan una espada, le cortan la oreja y él dice, no es por ahí, ¿no? Ahí nos deja muy claro que sigue siendo un hombre libre incluso al enfrentarse al Sanedrín, al enfrentarse a Pilato y al enfrentarse a la cruz. Tan libre, pero tan libre que no tiene temor de decir en la cruz, Padre, ¿dónde estás? Porque no te veo, ¿no? ¿Dónde te has metido? Porque estoy desconfiando, no te veo, no te siento. ¿Qué te has hecho, no? Ahí, esa es la libertad de los que nos decimos cristianos deberíamos tener, ¿no? La libertad de afrontar incluso la situación al revés, ¿no? Situación de crisis, de muerte, de dificultad, de dolor, con esa misma libertad de expresarnos ante Dios, ¿no? Pero a veces somos un poco, ¿no?, como, no, mira, es que a Dios tú no le puedes reclamar nada, ¿no? Tú tienes que decir Dios lo que tú quieras. No, a Dios también se le puede reclamar en esa libertad de hijos, diciéndole, hey, no entiendo esto, no comprendo esto, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Bueno, un poco esta reflexión. Como último punto, ¿no?, de contexto histórico, antes de avanzar en cómo entendió Jesús su muerte, es el tema de la crucifixión en el contexto de Jesús. Atención, en el contexto judío, Jesús tal vez pudo haber dilucidado que sus enemigos le querían dar muerte. Sí, es probable que Jesús viera que sus enemigos intentaban confabular contra él. Si eso es así, lo máximo que pudo haber dilucidado es haber recibido primero la cárcel y luego la muerte por decapitación, como le pasó a Juan el Bautista. O tal vez por envenenamiento, que era también otro uso que habían visto y percibido en su época, cuando se les intentaba desaparecer algunos personajes históricos, ¿no? O era, te cortaban la cabeza o te envenenaban.
Jesús nunca pudo haber dilucidado la muerte de cruz. Ese es en el contexto judío. Y en el contexto romano, pues muchísimo menos se veía tan posible, porque la muerte de cruz para los romanos, ¿no? Para los mismos romanos era una cosa que no era posible, ¿no? Era una estipulación. Ningún romano puede morir en la cruz. Y si muere en la cruz es porque es esclavo o porque es un revoltoso político y merece esa cruz. Y era tan fuerte la comprensión de esa cruz, ¿no? Que para ellos era una humillación total. Que alguien muriera en la cruz era decir, este ser humano no vale nada, no sirve, ¿no? Este ser humano hay que descartarlo de nuestra sociedad. Por tanto, podemos entender que por ambas partes, ¿no? Desde la comprensión judía que pudo haber tenido Jesús, muerte por decapitación o envenenamiento, previamente la cárcel, o desde este lado romano, ¿no? De la muerte en la cruz era para los esclavos o para los revoltosos, ¿no? Se puede entender que entonces muy probablemente Jesús haya muerto con esta clave, ¿no? Con este estigma. Es un rebelde político. Y para los judíos es un rebelde religioso. Porque si no, no le hubieran dado esta muerte. Si no hubiéramos tenido en nuestro cuello otro signo, otra manera de hablar de la muerte de Jesús. Pero la cruz era casi imposible desde ambas comprensiones culturales y religiosas, ¿no? Para los romanos era una locura, ¿no? Y por eso solo se estipulaba la muerte en cruz para esclavos, pero para soldados romanos imposible, eso no se podía ver. Eran normalmente asesinados o dados de baja, ¿no? De muerte por la decapitación, no les cortaban la cabeza. Y por el lado judío Jesús pudo haber visto esa posibilidad o el envenenamiento. La cruz nunca aparece, o no pudo haber aparecido, ¿no? en la conciencia de Jesús. Ahora, cuando se enfrenta a la cruz, de una vez para sus discípulos y para todas aquellas personas, ¿no? Que rodearon esas últimas semanas, esos últimos días de Jesús, por supuesto que entonces la cruz era un mensaje claro, ¿no? De sus oponentes, digamos, ¿no? Políticos y religiosos, de decir, para nosotros es un rebelde político y es un rebelde religioso. Si no, no se hubieran tomado la molestia de haberlo asesinado en una cruz. Entonces me parece importante para que lo tengamos presente en medio del contexto histórico de Jesús, en la sociedad romana, en medio de la cultura judía, qué posibilidades había de muerte, y si es que Jesús lo pensó, pudo haber pensado al menos estas. La cruz no hubiera aparecido tan claramente porque era una muerte además excepcional, o sea, no era tan claro que eso se pudiera llevar a cabo, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? Esta es una segunda pregunta que creo que hay que responder. ¿Cuáles son las razones por las que el Sanedrín, en el fondo, toma la decisión de desaparecer de la historia, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué esta gente? No tanto Pilatos, a nosotros, ¿no? Creo que Pilatos hay una clara distinción de por qué, pero ¿por qué el Sanedrín? O sea, ¿por qué la gente religiosa de su época llevó a Jesús a tal muerte? ¿Por qué se confabuló con Pilatos para darle esta muerte a Jesús? Porque lo pudieron haber matado de cualquier otra manera, pero se nota detrás un odio tan profundo que uno se tiene que preguntar por qué. Dos cosas fundamentales. Esto lo saco del teólogo Walter Casper, que afirma estas dos cosas, estas dos posibilidades. La cuestión mesiánica, ¿no? Es decir, si Jesús se creía Mesías, ¿qué tipo de Mesías se creía? En últimas, ¿por qué Jesús se llama, ¿no? O se comprende a sí mismo como Hijo de Dios, ¿no? En esa hermosa, por ejemplo, sanación de aquel que bajan entre amigos que dicen, bueno, para que vean que yo sí tengo poder, te perdono tus pecados, ¿no? Y además, ¿no? Te doy la posibilidad de levantarte de nuevo. El escándalo no era tanto que se levantara. Ya había muchísimos haciendo eso en la época de Jesús, haciendo cosas similares en la época de Jesús. Lo escandaloso de Jesús es que perdona los pecados. Y se supone que quien perdona los pecados es solo Dios. Bueno, y este tipo actúa como un Mesías que es hijo de Dios y que ahora él tiene la potestad de perdonar pecados. Obviamente, crisis directamente con el poder religioso de su época. Y la segunda razón, muy probablemente, de por qué el Sanedrín al final toma la decisión final de darle muerte a Jesús, es estas palabras de Jesús sobre la destrucción del templo, ¿no? Jesús que habla de una manera tan clara diciendo, mira, el templo no, tíralo en 3 días, yo, tal, todas las enfrentamientos que tuvo Jesús frente al templo evidentemente ocasionaron para el Sanedrín una disputa fundamental, porque les quitaba todo el poder.
Aquella expresión que también aparece de Jesús llegando al templo diciendo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de víboras, de ladrones, ¿no? Todas estas, digamos, pullas, ¿no?, de Jesús directamente contra el templo, fueron al final una segunda, ¿no?, posibilidad de por qué el Sanedrín dice, a este hay que eliminarlo. Si este sigue vivo, logrará hacer que el templo, ¿no?, deje de ser lo importante y que sean importantes otras cosas. Y eso no es bueno para el negocio, no es bueno para nuestra vida, no es bueno para el orden, no es bueno para el orden social, para el orden político. Nosotros seguiremos siendo los más importantes, pero si el templo se va, ¿qué? ¿No? Un poco la reflexión que hay muchas personas estamos haciendo alrededor de esta crisis de coronavirus, que no tenemos templo, ¿no? Y parece que ahí hay una crisis también de identidad, de seguimiento, de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se sigue a Jesús? Etcétera. Bueno, el Sanedrín condena a Jesús por estas dos razones. Porque se cree Mesías, y un Mesías distinto a lo que ellos esperaban. Si hubiera sido un Mesías, ¿no?, más o menos como lo relata un poco el Antiguo Testamento, seguramente el pueblo judío hubiera quedado muy contento. Pero resulta ser que este Mesías va con todo. Perdona pecados, habla de Dios como misericordia, se sienta a la mesa con prostitutas, se sienta a la mesa con pecadores, perdona a gente que no pertenecía a la religión judía. Entonces este Mesías no puede ser, porque aquí ya está estipulado que el Mesías tiene que ser así. Hay que darle de baja. Y segundo, esa lucha constante de Jesús contra el templo, ¿no? Han convertido el templo en una cueva de ladrones, ¿no? Han convertido el templo en todo menos para lo que es. Gracias a Dios eso solo pasa en la época de Jesús, ¿no? Gracias a Dios no nos pasa ahora, ¿no? Han convertido el templo en otra cosa, menos en la casa donde Dios, ¿no?, se hace presente como un padre que acoge a todo el que lo necesite. Bueno, esto un poco para hablar de por qué al final, ¿no?, el Sanedrín termina decidiendo darle muerte a Jesús. Por eso la acusación, y esto es muy importante, la acusación que le dan a Jesús es la acusación de falso profeta. A Jesús no lo acusan de otra cosa. A Jesús no lo acusan de revoltoso, a Jesús, no, eso lo podemos intuir, pero a Jesús lo acusan fundamentalmente de ser un falso profeta. Vuelvo y digo, porque la imagen de Jesús es totalmente distinto a lo que el pueblo judío pensaba que tenía que ser el Mesías, el profeta de Dios, ¿no? Lo condenan como falso profeta y blasfemo. Y esto lo sustentan de manera fundamental con la manera en la que vive Jesús. Quebranta el precepto del sábado, ¿no?, el Shabbat judío, ¿no?, y dice, ¿no?, el ser humano está hecho, ¿no? Es distinta a la comprensión que yo tengo, ¿no? No es que el sábado ya, ¿no?, pero si tú tienes a alguien que está con un dolor, alguien que te necesita, es más importante ir a cuidarlo y a sanarlo que, ¿no?, quedarte en tu casa diciendo estoy cumpliendo la ley que me impide ir, ¿no? El quebrantamiento del precepto del sabático judío, la lucha con las prescripciones sobre la pureza, ¿no? Jesús se sienta a la mesa con gente que cobra impuestos, con gente que es acusada de pecados públicos, ¿no?, los famosos publicanos. No tiene ninguna regla de pureza, o sea, no dice, bueno, primero hay que lavarse las manos, no tiene esas distinciones de pureza, sino que se siente y se acerca a aquellas personas que, por ejemplo, tienen flujos de sangre, que eso ya era, ¿no?, acercarse a una persona así, ya era signo de impureza. A Jesús no le preocupa eso, se acerca, toca a la persona, la abraza, la llama, la busca, es decir, rompe también con esas prescripciones sobre la pureza, ¿no?, y tiene un trato con los pecadores y con los que cultualmente se consideraban impuros. ¿Cómo es posible que el profeta de Dios y que el Mesías de Dios haga esto? Y dicen, no es posible, este no es el Dios en el que nosotros creemos y este no es el Mesías en el que nosotros creemos. Por tanto, este que está aquí presente contra nosotros, que además lucha contra la ley, no puede ser el Mesías de Dios. Este tiene que ser un falso profeta. Y lo acusan con eso, ¿no? Toman muy claramente sus leyes, ¿no?, contrastan sus leyes con la vivencia de Jesús y dicen, alguien que quebranta estas leyes no puede ser el profeta de Dios, no puede ser el Mesías de Dios, no puede ser el Hijo de Dios, ¿no? Casi que hay una ruptura ahí. Me parece a mí detrás, obviamente, comodidad, poder, ¿no?, todo eso que hay detrás del poder religioso de su época, que es al final lo que dice, no, esta persona es una amenaza para todo lo que hemos ya construido muy bien, no puede ser así, ¿no?, como ha pasado con tantos mártires de nuestra iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Seres humanos que ponen la situación al revés, la justicia la ponen en otro lugar y lo que hace el poder político es, mira, hay que despacharlo, hay que eliminarlo porque es una amenaza para nuestro poder, para nuestra idea política, religiosa, cultural y demás.
Ahora, entramos a la última fase y con esto quiero ir terminando mi reflexión de hoy. Muy chévere, ¿no?, haber visto esto, ¿no? Teología narrativa, teología especulativa, pero yo creo que además de preguntarnos por lo que nos narran los evangelios, hay una pregunta en el fondo esencial. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo entendió Jesús su propia muerte? ¿Cómo entendió Jesús su propia muerte? ¿Y qué significado le dio Jesús a su propia muerte? Estas dos preguntas son fundamentales. ¿Cómo entendió Jesús su propia muerte? Porque familia, si entendemos cómo entendió Jesús su muerte, dejaremos de decir un montón de cosas que no corresponden con eso, ¿no? Hemos puesto en la muerte de Jesús un montón de cosas que muy probablemente no interpretó Jesús mismo así. Obviamente esto es una aproximación, que no tenemos forma histórica, verídica, de decir así lo entendió, pero sí que podemos dilucidar al menos dos posibilidades. Jesús le da a su muerte dos interpretaciones. Una interpretación escatológica, es decir, su muerte tiene que ver con la inminente llegada del reino de Dios, ¿no?, que está aquí, pero todavía no, ¿no?, como nos va diciendo en todos los relatos de los evangelios, el reino de Dios está aquí, ya llega, ya está aquí, ¿no?, o viene, como una tensión entre está, pero todavía no. ¿Entendió Jesús su muerte? Fundamentalmente como la llegada inminente del reino, o como el signo fundamental de que el reino de Dios se hacía presente al fin en esta historia. Esa es una interpretación. Y la segunda interpretación, una interpretación soteriológica, que tiene que ver con esa interpretación que Jesús hace de su muerte como salvación. Pero hay que entender muy bien en qué sentido Jesús le dio a su muerte este sentido salvífico que además nos relatan los evangelios. Bueno, primer punto, este sentido escatológico de la muerte de Jesús, es decir, él pone sobre su muerte, ¿no?, interpreta de su muerte, que con su muerte, ¿no?, la llegada inminente del reino se va a hacer evidente, ¿no? Su muerte es el signo fundamental de que el reino de Dios, en efecto, de verdad, de veritas, veritas, se ha hecho historia, ha llegado a nosotros. Por tanto, tres ideas fundamentales. Primero, la muerte de Jesús en la cruz no es solamente la última consecuencia de su valiente acción, ¿no? Podría quedarse, ¿no?, como Jesús murió porque era un revoltoso, que sí que lo era, pero no tiene que ver únicamente con esto, ¿no?, como muere así, sino que hay que interpretar la cruz, obviamente desde todo lo que Jesús vivió, ¿no? La cruz es al final el resumen y la suma de su mensaje. Si ha predicado que el reino de Dios no es como el reino político, como el reino religioso que habían creado estos personajes de su época, entonces su muerte, ¿no?, es signo fundamental de que el reino de Dios es un reino de Dios distinto. Es un reino que no se impone, es un reino de Dios que no mata, es un reino de Dios que no golpea la mesa para hacerse notar, sino que es tan pequeño, pero tan pequeño que crece como una semilla de mostaza. Imagínense ustedes los revolucionarios del reino. Es tan pequeño, es tan insignificante, es tan imperceptible para nosotros que crece lento y además crece pequeñísimo. Bueno, así va interpretando Jesús su muerte y dice, bueno, esta muerte, ¿no?, que veo inminente a causa de todo lo que ya he dicho anteriormente, tiene que ver con la llegada del reino de Dios. Por tanto, la cruz de Jesús es el resumen y la suma de todo su mensaje. Quiere y debe ser coherente con todo eso que ha predicado. Se ha predicado que Dios es misericordia, se ha predicado que Dios es paciente, se ha predicado que Dios abraza, se ha predicado que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Él no puede ir en contra, ¿no?, de esa predicación que ha hecho del reino de Dios, ¿no? No por llegar a sus últimos momentos de vida diciendo, bueno, ya, me cansé de esto, entonces agarremos un par de armas y saquemos a Roma, ¿no?, de este pueblo judío, ¿no? No, es coherente con ese mensaje que ha predicado toda su vida. Segundo, la muerte de Jesús en la cruz es la suprema concretización de lo único que le interesó. Aquí hay una pregunta interesante que hay que hacernos, ¿no? Jesús solo se dedica a la predicación del reino de Dios y a los signos que acompañan esa predicación. Jesús no predica otra cosa, ¿no? Todos los estudios de cristología van a la conclusión de a este man lo único que le interesó fue la predicación del reino de Dios. Y por tanto, a su muerte también le adjunta de alguna manera ese mensaje que ha predicado. Y por tanto, en la cruz, ¿no?, en su muerte, está haciendo concreto, visible, el reino de Dios. Ya no es una cosa abstracta por allá, sino es, si alguien quiere saber qué es el reino de Dios, miren la cruz de Jesús. Así es como Dios ha decidido actuar en nuestra historia. Dios al revés,
Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que no alza la voz para escucharse, un Dios que no manda castigos para que la gente muerta de miedo crea en Él, sino que es un Dios que, ¿no?, es distinto, es al revés, prefiere morir, prefiere el dolor, prefiere el ser ignorado antes que dañar de alguna manera a sus criaturas. Por eso la cruz es la concretización de ese reino de Dios. Si alguien quiere saber qué es el reino de Dios, mire la cruz de Jesús. Ahí está, ¿no? De manera palpable, visible, real y concreta, todo eso que Jesús predicó. Un poco para decir que Jesús es más coherente que nosotros, ¿no? A veces nosotros predicamos el reino de Dios, pero por ahí cuando viene alguna situación de contrariedad, bueno, cambiamos un poco el discurso para que esto no nos afecte, como iglesia, como catequistas, como comunidad, no podemos... Bueno, Jesús es coherente con eso que cree y con ese reino de Dios que predica. Si yo he dicho que el reino de Dios es así, por tanto, la cruz es la manera concreta de decir, yo realmente he vivido ese reino de Dios, ¿no? Y tercero, de esta interpretación escatológica, que Jesús le propone, ¿no?, adjunta de alguna manera a su muerte en la cruz, ¿no? Esta muerte es la figura de la realización del reino de Dios por medio de estas claves que me parecen hermosas para hoy nosotros también interpretar un poco, ¿no? ¿Por medio de qué? De la impotencia humana. Ese Jesús que está en la cruz y dice, ¿dónde estás? Ese Jesús que está en el Getsemaní y dice, que esto no sea, por favor, que sea otra cosa. Yo prefiero otra manera, pero resulta ser que sus enemigos deciden eso, ¿no? La impotencia humana. La riqueza mediante la pobreza. ¿Por qué el mensaje de Jesús se hizo tan fuerte justo después de su muerte en cruz? Porque este, que fue pobre de Nazaret, también murió como tal. E incluso podríamos decir, resucitó pobre. Solo un par de personas se enteraron de su resurrección. No resucitó en el templo de Jerusalén, no fue a molestar a sus enemigos diciéndoles, miren, he resucitado, soy yo, ustedes no creyeron en mí. No, una resurrección tan pobre como fue su muerte y como fue su vida, ¿no? La pobreza humana, ¿no? Ese ser humano que fue Jesús que se entregó completamente, ¿no? No pidió unos puestos, ¿no?, como hicieron sus discípulos. No pidió una gloria, no pidió ser el... No, murió pobre. El amor en medio del abandono, ¿no? Ese silencio de Dios que hoy también se debe reinterpretar. No es un silencio de ausencia, sino de presencia. Dios que también sabe sufrir con el ser humano. Por eso también tendríamos que atrevernos a decir que Dios no siempre es respuesta, ¿no? Es como cuando mi mamá me decía, no, busca de Dios, y yo repetía eso como papagayo, no, busca de Dios, le decía a mis amigos del colegio, no, como si Dios fuera la respuesta para todos los problemas, no, pero a veces Dios no es respuesta, a veces Dios no tiene palabra, como pasa en la cruz con su Hijo, a veces Dios es silencio y presencia, y ahí sufre con nosotros lo que a nosotros nos cuesta, nos debilita, nos parece imposible vivir en el presente histórico. Ahí está Dios. Dios no siempre es una palabra, Dios no siempre es una respuesta. Yo creo que casi siempre es compañía en medio del sufrimiento, como hace con su Hijo, ¿no? Y por tanto, ¿no?, de esa plenitud en el vacío y de la vida a través de la muerte. Eso es al final lo que, ¿no?, una primera posible interpretación que Jesús le da a su muerte. Con su muerte en cruz se hace vigente y presente el reino de Dios. Además, se muestra que Él de verdad vivió siendo coherente con ese reino de Dios, ¿no? Y tercero, ahí se muestra en la totalidad cómo es el reino de Dios. Y cómo es, como dirían también Ignacio y Ecuría, cómo es el Dios del reino. No solo cómo es el reino de Dios, sino también cómo es el Dios del reino. Impotente, que es rico en medio de la pobreza, que es un amor que está en medio del abandono, que es una plenitud que se da en medio del vacío, que es una vida a través de la muerte. Este Dios que es al revés, decide morir, decide atravesar la muerte, no se la salta con superpoderes mágicos, la atraviesa y le da un nuevo significado, ¿no? La entrega de aquel ser humano que lo dio todo por los suyos. Bueno, para ir finalizando, el sentido soteriológico, el sentido de salvación que Jesús le dio a su muerte. Esto me parece importante porque justamente al principio hablábamos un poco, ¿no?, de la salvación y demás. Jesús entendió, como ya he dicho anteriormente, su muerte en el contexto del reino de Dios. Y ese reino de Dios se hace de manera personal en la forma de servicio de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, siendo ser humano, siendo el gran predicador del reino, es el modelo claro que tenemos para decir,
¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo se construye el reino de Dios? Y aquí tendríamos que decir que, viendo la manera en la que Jesús vivió, es imposible pensar que el reino de Dios se haga de otra manera que no sea el servicio. De hecho, él mismo dice, estoy entre ustedes como el que sirve. Segundo, este servicio no es un servicio meramente humano, ¿no? De puro altruismo, de que el otro se sienta bien, de dar de lo que yo tengo. No, no. Tiene que ver con una cosa que es fundamental y que creo que también está detrás de las causas por las que lo matan. A este Jesús se le ocurre decir, ¿no?, que él, con su manera de vivir y con su servicio, anunciando el reino de Dios, de pronto trae una cosa fundamental: la comunión entre los pecadores, entre los marginados, y esa comunión los libera de esa idea que les habían inculcado hasta ese momento de, oye, mira, tú estás así porque Dios lo quiere. Tú estás enfermo porque Dios lo quiere, porque pecaste tú o pecó alguien de tu familia. A ti no te está yendo bien económicamente porque Dios te ha maldecido, ¿no? Todas esas ideas que se habían puesto sobre estas personas. Y Jesús de pronto viene a decir, no, no es así, Dios está con ustedes, sufriendo con ustedes. Eso cambia un poco la manera en la que se comprende el reino de Dios. Un reino de Dios de, como he dicho ya, un Dios al revés que decide, ¿no?, revocar esa idea, ¿no?, permanente en la época de Jesús de que la comunión de Dios solo estaba con los que cumplían la ley, los que cumplían los mandatos, los que iban al templo, ¿tá?, los que cumplían los preceptos religiosos. Resulta ser que Jesús viene a decir, no, Dios que es Padre y Madre, está sobre todo, de manera con mayor cariño, con mayor amor, con aquellos que son pecadores y marginados. Y a ellos los invita al banquete del reino. Les dice, ustedes son bienvenidos a comer en la mesa del Padre, en la mesa de la Madre. ¡Wow! ¡Qué hermoso esto!, ¿no? Ese contexto del reino de Dios para Jesús, que tiene que ver con un servicio que no es únicamente altruismo, sino que es plenamente liberador. A una persona que tú le vayas a decir después de 20, 30, 40 años que Dios no está con él, y de pronto decirle, sí está contigo, y para que quede en evidencia, te sano. Claro que eso tuvo que haber, ¿no?, transformado la vida de tantos seres humanos con los que se encontró Jesús. Y en ese sentido ya Jesús va elaborando una reflexión sobre su muerte. Por tanto, conclusión de este punto: la verdadera liberación, ¿no?, salvación traída por Jesús consistía en el perdón de la deuda con Dios. Si es que había, ¿no?, una deuda con Dios, yo he venido a decirles que ya no hay ninguna deuda con Dios. Por eso es tan revoltoso y tan loca su propuesta, ¿no? Y esta nueva comunión que traía Jesús era la comunión con Dios. Es decir, esas hermosas expresiones que aparecen en Juan, ¿no? Yo no he hecho otra cosa que lo que he visto hacer al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, claro, si está haciendo la voluntad del Padre, o dice que la está haciendo, y se sienta a la mesa con este tipo de personas, wow, lo que está queriendo decir es que Dios mismo ha querido hacer comunión con ellos. Entiéndase comunión por relación. Y en ese mismo sentido Jesús entendió su cruz, su muerte en cruz. La salvación que él traía era la posibilidad de comprender que ya no había nada que ninguno de nosotros pueda hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Y que no hay nada que podamos hacer para que la comunión con Dios se dé. Es un regalo de Él. Él ha querido hacer comunión con nosotros y vivir en esa comunión con nosotros de manera fundamental. Por tanto, aquí hagamos una breve conclusión. Este servicio redentor que trajo Jesús fue tan revolucionario para su época que indudablemente le trajo problemas y le trajo la enemistad con sus oponentes. Mateo, fíjense ustedes, en el capítulo 2 ya pone que Jesús había ganado la enemistad de alguien. Lucas en el capítulo 5, Marcos en el capítulo 4 también, ¿no? Y se reunieron los sumos sacerdotes y confabulaban con él y querían matarlo. Es decir, ya desde el principio esta nueva comprensión de Jesús, ¿no?, es revolucionaria. Y Jesús entiende que su manera de predicar el reino de Dios, que su manera de anunciar esta nueva manera de relacionarse con Dios, era tan real, tan concreta, tan cierta, que no importaba si era necesario dar la vida por ella. Es decir, no se va a imponer, no va a ir por todo el mundo diciéndole tienes que creer en esto. No, es una experiencia a la que Jesús invita a los seres humanos, de hecho invita a todos, tanto a pecadores, publicanos, como a religiosos de su época, a todos los invita a vivir esta nueva experiencia. Y está claro que si esta nueva experiencia trae como consecuencia que Él muera, Él no tiene ningún problema en afrontar esa muerte
con la valentía y con la libertad de saber que es consecuencia de haber predicado este Dios. Yo no sé si nosotros en la iglesia, en nuestra comunidad, somos tan valientes de decir, yo por esta idea de un Dios que es misericordioso, que es amor, que siempre perdona, que se acerca a los marginados, que se acerca a los pobres, no solo de la época de Jesús, sino de nuestra época, que hay muchos ya. Yo por esta idea que aprendo y comprendo de Jesús hasta en las últimas consecuencias. No lo sé, Jesús no cambia su discurso por la presión de sus enemigos. Cree tan profundamente que Dios es así, que dice, si la muerte es la consecuencia última de predicar esto, no tengo ningún problema en aceptarlo. Bueno, con esto queda la pregunta para nosotros. ¿Y nosotros qué con esto? Con todo esto que yo he dicho, ¿no? Teológico, pastoral, espiritual. Bueno, ¿nosotros qué? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? ¿Qué hace María? ¿Qué hace Eric? ¿No? ¿Qué hace Angie? ¿Qué hace Fernando? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros con esto? Con pensar y entender la cruz de Jesús de esta manera. Quiero traerles, a propósito de esta pregunta, esta última reflexión y pensamiento de Walter Kasper en su libro Jesús el Cristo. Nosotros ahora, ¿qué hacemos con esto? Seguimiento de Jesús significa siempre seguirlo en este servicio. No sé si tú y yo estamos dispuestos a servir a Jesús y a servir a la iglesia, a servir a la comunidad, siguiendo a Jesús a la manera en la que Jesús lo hizo. Que ya he dicho, el servicio, la liberación, la salvación real que trae Jesús para su pueblo y que luego se extiende al mundo, a toda la creación, es la comunión con Dios. No hay nada, ni enfermedad, ni pecado, ni idea, nada. Dios quiere hacer relación contigo. Es una invitación que se te regala, ¿no? Por eso el Papa Francisco va a decir que la salvación es gratuita, no se paga ni se compra, ¿no? Aunque por ahí hay alguna gente que cobra la salvación de Jesús, pero bueno, ¿no? Seguimiento de Jesús significa seguirlo en este servicio. ¿Cuál servicio? Este servicio liberador. Este servicio de acercarse a los marginados y decirles, Dios está contigo en tu sufrimiento y sufre contigo y quiere que tú estés bien y quiere que tú entiendas que te ama, que te acompaña, que vive contigo y que no hay nada que tengas, no hay ningún bicho extraño ni ninguna condición que te haga imposible de relacionarte con él. Si tú te quieres relacionar con él, lo puedes hacer. ¿Dónde Jesús? ¿En el templo o en espíritu y en verdad? ¿Estamos nosotros dispuestos como discípulos y discípulas de Jesús a seguirlo? No en cualquier tipo de seguimiento, no en cualquier tipo de servicio, en este servicio humanamente liberador. Por eso va a decir Marcos 9, capítulo 35, quien quiera ser el primero, sí, el verdadero servidor, ha de ser el último de todos y el servidor de todos. En algún momento va a decir el esclavo, el doulos, el esclavo de todos. Y este servicio se configura de esta manera y es la razón última de su muerte. Es un servicio que es amor hasta el enemigo. Es un amor que se gesta y se configura en Jesús como un ser para otros. Yo me dono para todos. Jesús no quiere ser incoherente. Jesús no quiere decir, yo solo amo a los que me dan a mí, a los que me siguen a mí, a los que me quieren a mí, y a los que, Jesús, vamos contigo, tal. No, también quiero amar a mis enemigos. Y si yo quiero amarlos, me entrego confiadamente a la muerte. Si ellos han decidido eso, me entrego confiadamente. ¿Por qué? Porque yo he dicho en mis palabras que el amor de Dios es hasta el enemigo, que perdona 70 veces 7, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Bueno, yo, ¿no?, el predicador del reino de Dios, tengo que vivir coherente a eso que he anunciado. No sé si nosotros, discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, hoy, mirando la cruz, decimos, sí, Señor, yo también soy coherente con eso. No lo sé, ¿no? Hay que pensarlo, ¿no? El ser para otros, dice Walter Kasper, es lo que constituye la nueva existencia que Jesús abrió e hizo posible. Y esto es precioso. Esto subráyenlo ahí. El ser para otros es lo que constituye la nueva existencia que Jesús abrió e hizo posible. Es decir, que mirando a la cruz de Jesús, ustedes y yo tendríamos que ser capaces de decir, eres el ejemplo claro de que de verdad se puede amar a los enemigos. Y ahí está la salvación. Ahí ya empieza, se gesta, arranca la salvación cada vez que nosotros nos alejamos del egoísmo, nos alejamos del mal, nos alejamos del odio, y mirando la cruz de Jesús decimos, tú, tu ejemplo, tu vida, tu predicación nos demuestra que es posible amar hasta los enemigos, porque nunca usaste ni espada, ni grito, ni revolución para ir en contra de los que no aceptaban tu mensaje, como muchas veces nosotros hemos hecho en la historia de la iglesia. No creen en nosotros, fuego para los que no creen en nosotros. Jesús no fue así.
fue tan coherente con ese amor de Dios que es para todos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que se dejó matar, se dejó asesinar, se entregó, ¿no? Y esa existencia es posible gracias a Él. Él nos mostró que el ser humano es posible de tal amor que prefiere no dañar a sus enemigos y antes sufrir las consecuencias del odio de sus enemigos. Por tanto, en tal existencia, la existencia de Jesús, hay que cortar con todo, ¿no? Con esas ideas de, mira, lo que pasa es que están los católicos, están los no sé qué, están los de esta parroquia, están los de la otra, no. Cortar con todo. Jesús corta con la familia, ¿no? Y da una nueva interpretación. ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿no? Transforma el concepto de familia, ¿no? Ya no, de hecho Pablo sí tiene una interpretación muy, muy interesante de eso, ¿no? Aquí ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, todos somos de Jesús, ¿no? Hay que cortar con todo eso, abandonarlo todo en una confianza plena, exponiendo hasta la propia vida. Y esa es al final la salvación que Jesús nos trae en la cruz. Que mirando la cruz somos nosotros invitados a creer que es posible que alguien sirva a todos, ame a todos, se entregue por todos hasta la última consecuencia. Es decir, hasta la entrega de la propia vida. Repensar la cruz entonces tendrá que ver hoy con que ustedes y yo seamos capaces de en nuestras comunidades alejarnos un poco de esas ideas mitológicas de un Jesús que muere en la cruz porque Dios está ahí arriba furioso con la humanidad y entonces para calmarse necesita beber la sed de su hijo y así entonces dice, bueno, ya, pues me voy a calmar, ya, perdón, estaba molesto por un rato, y aportar esta nueva reflexión que viene haciendo, Walter Casper lo hizo en 1979 cuando publicó este libro, y ha avanzado muchas otras reflexiones sobre este tema, repensar esto y proponer una interpretación que tenga que ver más con esto, porque por eso no es tan fácil seguir a Jesús en este seguimiento, porque tiene que ver con la entrega de la vida, porque tiene que ver con amar a todos, tiene que ver con acercarse a todos, tiene que ver con servir a todos, tal cual como lo hizo Él. Finalizo con esto y es una tarea para ustedes. Revisen, yo dentro de, se olvidé decirlo, dentro de mi haber teológico, me he especializado en algunas cosas puntuales, porque uno en la teología no puede saberlo todo. Me especialicé fundamentalmente en teología pastoral, teología espiritual, y estoy desarrollando de manera muy, muy clara una especialización dentro de los evangelios en el Evangelio de Marcos, porque se llame como yo, pero no sé, le cogí un amor y me he dedicado mis últimos 2 años de estudio en la Javeriana a estudiar Marcos. Fíjense ustedes, en Marcos, por ejemplo, hay una cosa muy linda. Están los famosos 3 anuncios de la pasión. Jesús anuncia 3 veces que va a morir. La tarea para ustedes que yo les propongo es que revisen qué pasa después que Jesús anuncia su pasión. Y les doy una clave. Jesús nunca defiende su muerte. Nunca hace una apología de su muerte. Nunca dice, no, discípulos, yo sé que ustedes no entienden mi muerte, pero es que yo tengo que morir por esto. No. Siempre llama al servicio. De hecho, Marcos capítulo 9 hace referencia a eso, ¿no? Quien quiera ser el primero ha de ser el último de todos y el servidor de todos. Si ustedes quieren seguir reflexionando sobre este tema, repensar la cruz, cómo interpretarla mejor desde la teología narrativa de los evangelios, les propongo ese ejercicio, ¿no? Vayan a Marcos, investiguen cuáles son los 3 anuncios de la pasión, vayan, lean y fíjense lo que pasa justo después de cada vez que Jesús anuncia su pasión. Y se van a dar cuenta que su cruz tiene otra interpretación y que él mismo le imprime un carácter distinto. Ya no es una muerte únicamente, ¿no? de un revoltoso, de una persona que es un problema para la sociedad política y religiosa, sino que Jesús imprime sobre su cruz el resumen de su mensaje. Aquel que de verdad cree en que Dios es amor y misericordia es capaz de dar la vida, aun cuando esa vida sea entregada en manos de los enemigos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se impone, se entrega, se dona, se le invita a la experiencia. Bueno, antes de hacer, yo había preparado una pequeña oración final, pero supongo que no sé cómo estamos de tiempo, pero si alguien tiene preguntas, dudas, que deja sugerencias, reclamos con Jesús de Nazaret, no conmigo, pero bueno, aquí estoy para dialogar. Y muchas gracias por la invitación. Espero, es mi gran preocupación siempre, espero haber sido suficientemente claro, porque en esto de la teología toca ser muy claro. Les escucho. ¿Qué quieren compartir? Por acá, alza la mano. Ismael, Mélida, ¿eres tú? ¿Quieres? Dale, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. En mi caso acá, como hijos, teníamos un poquito de dificultad para escuchar, pero muy interesante. ¿Qué me llevo de esto? Que pues definitivamente para eso somos sacerdotes,
Jesús era un obstáculo. Y siempre he visto en la cruz, cuando veo la cruz, yo veo a Jesús abandonado. Eso siempre lo he tenido presente desde joven. Y siempre que veo la cruz, te amo a ti, Jesús abandonado, porque para mí eso es la cruz. Esa es la cruz, Jesús abandonado. Y bueno, muchas gracias por todo lo que nos has regalado hoy. Vale, gracias. Un abrazo para ti. Vengan, atrévanse, pregunten cosas. Aquí se aceptan de todo tipo de preguntas. Yo, como no tengo ningún orden, puedo permitirme esto, ¿no? Venga, pregunten lo que quieran. ¡Hey, mira quién está ahí! Hola, Mike, te estoy viendo aquí. Un saludo para ti. Bueno, venga, preguntas, dudas. Mike, dale. Marcos, estaba pensando cuando hacías la reflexión de que quizás el hecho de que entendamos a veces que decimos que esto es voluntad del Señor, es porque hemos visto en la historia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, el Señor envió como catástrofes, por ejemplo Sodoma y Gomorra. Entonces eso fue voluntad del Señor, envió ángeles que envió fuego y todo esto. Y otras cosas que pudieron haber ocurrido que nosotros nos lleva a pensar, hey, esta cosa mala que está pasando puede ser voluntad del Señor. Y entonces eso me deja a veces pensando de que si quizás algo malo que nos ocurra no es voluntad del Señor, obviamente no, porque el Señor no quiere nada malo para nosotros, pero ¿cómo, de qué otra manera podríamos entenderlo o explicárselo a otra persona de que no es voluntad del Señor? Es más o menos una de las preguntas que tengo así en el aire. Bueno, Mike, me metes en un problema porque claro que es complicado explicar esto. Yo creo que la figura del Getsemaní en Jesús nos da un ejemplo claro. Jesús entiende que la voluntad de Dios para él es que él sea coherente con lo que ha predicado. No que muera en la cruz, que sea coherente con lo que ha predicado. Por tanto, justo después de eso, cuando su discípulo agarra la espada y corta la oreja, se la pega de nuevo diciendo, no, esta no es mi manera de ser Mesías. Yo quiero ser coherente con lo que he predicado. Dicho esto, yo creo que esto hay que explicarlo con calma, con mucha paciencia, porque yo no creo que la mayoría de la gente lo haga mal, o sea, yo creo que está buscando respuestas a una cosa que muchas veces no tiene respuesta. Pero Jesús mismo nos da el ejemplo diciendo, pues esa es la vida, mis enemigos han optado por esto, y yo lo enfrento con libertad y con valentía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me sienta acompañado por Él, que yo sepa que Él está conmigo, que en ese silencio de la cruz de la que hablaba Melida, está Él presente, en esa presencia, ausencia. Creo que detrás de fondo, Mike, lo que hay es un problema en la manera en la que miramos a Dios, que eso da para otra conferencia aparte, ¿no? Pero, ¿cuál es la imagen de Dios que tengo yo? ¿Es un Dios mágico Harry Potter? ¿Es un Dios que con varita mágica me resuelve todo, al que yo le tengo que exigir que me haga esto? ¿O es un Dios, ¿no?, que me acompaña, que está conmigo? Tal cual, que eso es una de las cosas que muy pocas veces hemos leído del Antiguo Testamento. Hay un libro precioso, se los recomiendo, se llama El Dios que acompaña, el Dios que está, y es una reflexión del Antiguo Testamento diciendo, la comprensión fundamental que tiene Israel es de que Dios siempre está con él, siempre está con su pueblo, y así es como él entiende, ¿no? De ahí para allá hay otro problema, ¿no? Que es, bueno, si nosotros a los hechos históricos le decimos que esto es voluntad de Dios, bueno, ya eso tiene que ver con otra cosa que bueno, no alcanzo a entrar aquí, pero bueno, espero que esto te ayude un poco. Bueno, les escucho. María, ¿tienes la mano levantada? Sí, quería preguntar, en alguna medida nosotros debemos también de asumir, ¿cómo decirlo? Siempre llevo de referencia el Génesis, ¿no? Que Dios quería instituir como un orden, por lo menos eso la iglesia nos trata de enseñar, ¿verdad? Como guía. Entonces debemos de enseñar un poco, entender, el reino de Dios como nuevamente ese paraíso de Edén que Dios quería para la humanidad. O sea, pensar un poco en ese apego sobre lo material, los bienes materiales, cuando el rol que se nos dio desde un inicio fue el de administrar esos bienes para el bien de todos. Entonces un poco me viene también los mandamientos, cuando dice, los mandamientos surgen por la dureza del corazón del ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, te dejo ahora
no sé, la reflexión, porque de verdad que es complicado, pero siento que al final, contraria a la palabra de, sí entiendo lo que decía la hermana Mélida respecto del abandono, porque muchos lo acompañaban y al momento de la cruz Cristo pues estaba solo, pero yo asumo otro término contrario de abandono, y es que Cristo no tenía apego ni siquiera por su propia vida, con tal de, ¿verdad?, de hacer la voluntad del Padre. Bueno, yo sé que ustedes tuvieron a un gran amigo, profesor y compañero de este camino, a Rafael Luciani, con ustedes. Concuerdo con Rafa sobre el tema del reino de Dios. El reino de Dios no es tanto una organización política ni social. Jesús entiende el reino de Dios como nuevas relaciones. Es decir, con la posibilidad de que el ser humano se relacione con este Dios que parecía medio extraño por ahí, que solo le hablaba a un par de personas y tal en el templo, a un Dios que es cercano, que como he dicho, la propuesta de Jesús no es novedosa. Ya los judíos veían a Dios como Padre. La diferencia es que Jesús ve que este Dios Padre es distinto. No se impone, no tiene reglas, no tal, no es un Padre autoritario, sino que es un Padre misericordioso. Entonces el reino de Dios tiene más que ver, ¿no? De eso podríamos hablar otra conferencia, es muy grande el reino de Dios, el tema como tal, pero creo que fundamentalmente tiene que ver con nuevas relaciones. Si quieres conectarlo con el Génesis, si con el Génesis se rompió de alguna manera, ¿no?, como hemos interpretado nosotros, la relación con Dios, ¿no?, con esta propuesta de Jesús hay una nueva manera de relacionarnos con ese Dios, empezando porque todos somos hermanos y hermanas, y este Padre, este Dios es Padre y Madre de todos. Entonces ya eso cambia la jugada, porque entonces no hay gente más importante que otra, María, sino todos juntos formamos parte de la misma comunidad del reino de Dios, digamos, ¿no? Por ahí, ¿no?, avanza un poco la reflexión. Creo que había unas preguntas por el chat, pero... Hay unas preguntas dale, en el chat, Marcos, te las voy a compartir. Una es de nuestros hermanos Gladys y Alexis, son una pareja de esposos que reciben juntos el curso. Ellos preguntan, ¿qué explicación podemos dar cuando en los evangelios se hace mención de que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre tiene que morir? Una cita de Jesús. Y también nuestro hermano Nelson Rojas ha hecho dos preguntas, voy a tomar la primera para luego pasarle al diácono Carlos Crócamo, que también nos está escuchando. La pregunta que hace Nelson es, ¿por qué habla de fracaso? ¿Por qué se habla de fracaso, del concepto de fracaso en la muerte de Jesús? Bueno, muy bien. Gladys y Alexis, gracias por esa pregunta. Hay que entender una cosa que también nos ha costado un montón entender. Los evangelios de Jesús, ¿no?, lo que a nosotros nos llega como evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son escritos que se hacen muchísimo tiempo después de la muerte de Jesús. Marcos escribe en el año 70, más o menos 30, 40 años, Juan hacia el 108, 110, dependiendo más o menos de dónde te ubiques. Y lo que hacen los discípulos es reinterpretar toda la vida de Jesús. Y por tanto ponen en boca de Jesús un montón de elementos que muy probablemente Jesús no dijo. A ver, me hago entender. Si Jesús murió en la cruz, al escribir el Evangelio, estos discípulos quieren poner en boca de Jesús que en efecto Jesús sabía que iba a morir en la cruz o que tenía que entregar su vida. Entonces, eso tiene ya que ver más con un tema bíblico, digamos, ¿no?, de la teología bíblica, y eso es lo que nosotros llamamos relatos post-pascuales, que es la interpretación que luego la comunidad cristiana hace del hecho histórico, ¿no? Entonces ahí han avanzado muchas investigaciones sobre cuáles fueron las verdaderas palabras de Jesús. Por ahí un autor dijo que la única que de verdad dijo fue Abba. Bueno, eso se sigue investigando y se sigue haciendo un desarrollo por ahí. Pero ¿cómo se explica eso? Se explica diciendo que la comunidad de Juan, ¿no?, o Lucas, o Mateo, o Marcos, ponen en boca de Jesús un hecho que ellos ya conocen. Por tanto, quieren dejar en evidencia que de verdad, de veritas, veritas, y mentira, mentira, Jesús murió en la cruz. Entonces, lo ponen ahí como testimonio, como anuncio. Recuerda que no hacen, la teología narrativa no es un desarrollo, ¿no?, digamos, dogmático, doctrinal, sino busca anunciar una buena noticia. Entonces, quieren dejar claro que la muerte de Jesús, porque fue el hecho fundamental que tuvieron la primera generación cristiana, ¿no?, el hecho fundamental de que Él murió en la cruz, lo ponen en evidencia en los evangelios. Ya en otro momento tocaría reflexionar sobre, bueno, eso cómo se entiende hoy, cómo se explica hoy. Pero lo fundamental que me interesa que sepan es eso. Hay muchas cosas que están en los evangelios que son reinterpretaciones de las comunidades de Jesús, de la primera generación cristiana, que ponen en boca de Jesús. Pero eso no quiere decir que Jesús haya dicho eso, ¿no?
No le quita importancia, por supuesto que no, porque hay una teología detrás, pero en el fondo, ¿no? Es probablemente una reinterpretación. Probablemente, vuelvo y digo, Jesús nunca, por ejemplo, se llamó Mesías, ni se llamó Hijo de Dios, ni se llamó Señor. Es muy probable que jamás haya dicho voy a morir y resucitar al tercer día, sino que sea, ¿no?, una interpretación que ponen, ¿no?, los discípulos de Jesús después para decir que en efecto fue así. Ahí nos metemos un par de crisis más, pero hay que entender que esa es la realidad de la palabra, ¿no? Fue una cosa que se escribió después. No se me asusten, no pierdan la fe, por favor, la palabra es importante, pero hay que entender con conciencia que lo que está ahí es así. Hay un montón de cosas que se escribieron, ¿no?, en boca de Jesús, que son interpretaciones de la comunidad cristiana. Otras que obviamente intuimos que sí son ipsima verba Jesu, ¿no?, como se dice técnicamente, que no son verdadera palabra de Jesús. Pero el evangelio, los evangelios están repletos de eso, de un montón de cosas que luego fueron interpretaciones de las comunidades. Para terminar, por ejemplo, en el capítulo 21 de Juan se sabe que el capítulo 21 de Juan fue un anexo del evangelio. Se escribió hasta el capítulo 20, hubo un problema con si la comunidad seguía a la iglesia de Jerusalén o no, entonces a la comunidad de Juan le tocó escribir, ¿no?, escribir un capítulo más, que es el capítulo 21, para decir que la relación entre Pedro y el discípulo amado era bien llevada, que todo bien, que no había problemas. De eso está lleno los evangelios de ese tipo de cosas. Pero bueno, para eso tú querías hacer un curso bíblico aparte. Pero gracias por la pregunta. Y con respecto a lo del fracaso, atención con eso, se dice fracaso porque Jesús no quería que su vida terminara allí, porque Jesús anhelaba y soñaba que de verdad el reino de Dios fuera anunciado y vivido por los seres humanos, y por tanto su muerte se vio como fracaso precisamente por eso, porque hubo una irrupción, ¿no?, en ese anuncio del reino. Jesús no termina de anunciar, ¿no?, todo lo que quiere anunciar del reino de Dios. Y que se vea la cruz como fracaso tiene que ver con eso, como que tú te planees, ¿no?, como hemos hecho nosotros con este año, ¿no? En septiembre voy a Panamá, pero llegó un virus que dijo, oye, mira, no hay viajes hasta el 2024. Entonces tú dices, Dios mío, claro, ahí hubo algo que interrumpió el anuncio del reino, y por eso se habla de fracaso, ¿no? El fracaso de la cruz, que tiene que ver con que Jesús no pudo culminar enteramente su proyecto, como tantos otros mártires de nuestra historia no han podido hacer, digamos. Por eso se habla de fracaso. Bueno, vengan, que yo contento de que lancen preguntas. El diácono Carlos había levantado la mano. Diácono Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, pase bien. Hola, Marcos, Carlos. amigo Marcos. Excelente la enseñanza esta noche, y saludo también a todos los hermanos que están presentes. La paz. Pienso en ese momento en que en el templo el sacerdote Simeón le dice a María que Jesús era signo de contradicción. ¿Ves? Y cuando uno ve la vida de Jesús, lo ve en constante conflicto, como nos lo narra Lucas en el capítulo 23, donde pues en este post, después que Jesús ha dado la vida, y interpretan y disciernen la enseñanza, nos presenta a Jesús que había anunciado su pasión, su ida a Jerusalén a dar la vida. Los discípulos no la entendían, ¿no? Es más, se oponían. Entonces, cuando vas hablando, detallando, pienso en un Jesús que, así como murió, vivió, ¿sí?, pero entregándose por amor al Padre y a nosotros. Y que esto pues siempre uno debe tenerlo y bien unido, pues no se puede despegar, porque tendemos a caer en tergiversación de cosas, ¿no? Y tener presente que, como nos lo decía el padre von Renich al inicio del encuentro, que pues siempre hay una vivencia primero, que es la tradición, la manera y la forma como las comunidades lo vivieron, y después se puso por escrito, que es entonces donde viene la ciencia y nos ayuda a entenderlo mejor. De ahí pues que bien en esto de que Jesús no fue ingenuo, sabía muy bien que estas persecuciones que continuamente tenía le iba a llevar al sufrimiento y hasta la muerte. Y era el destino de los profetas, ¿no?, como lo anunciaban también. Entonces él era un profeta también, ¿no?
y a eso tenía que también. Pero aunque la evitó, en algunos momentos todavía no ha llegado la hora, hasta que pues llegó la hora. Y fue libremente, como decías, libremente, nadie le quitó la vida. Él la entregó a Dios libremente. Y pues te agradecemos pues toda esta ayuda que nos das para que tengamos un Jesús, un amor a Jesús, una entrega por amor a Jesús y a los hermanos de una manera más clara, más propia, y no ese Jesús como nos decía el profesor Vianney, ¿cómo es? Sí. Que nada de ojos verdes, ni ojos azules, y que si tenía barba, hermano, es lo principal, ¿no? Sino que pues el que es verdad, camino y vida. Gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias a ti. Antes de que respondas, Marco, te comparto también una última pregunta, que con esta cerramos este espacio, donde te pedimos un poco que nos ayudes a interpretar la figura del ángel que se menciona en algún momento en los evangelios, que acompaña a Jesús en un momento de profunda dificultad. Y con esta pregunta que nos ha hecho nuestro hermano Fernando, cerramos este momento de preguntas y respuestas. Adelante, Marco. Bueno, simbología bíblica clarísima, ¿no? Yo no puedo meterme, ni me voy a meter en lo otro, en las otras interpretaciones que hay sobre la presencia de los ángeles. Desde la palabra, desde la Biblia, se sabe que toda vez que aparezca un ángel, ¿no? En toda la literatura del Nuevo Testamento, e incluso en el Antiguo Testamento, refiere directamente a que ahí se está haciendo presente Dios. De hecho, Angelion en griego quiere decir mensajero, ¿no? Y el ángel es el mensajero de Dios para decir que Dios está presente. Entonces, toda vez que tú veas por ahí, y el ángel no sé qué, y el ángel tal, por ejemplo, en la Anunciación, el ángel estuvo y acompañó a María y no sé qué, quiere decir que Dios se hizo de verdad presencia, ¿no? Entonces, como no ponen la figura de Dios, sino ponen la figura del ángel para decir, realmente Dios se hizo presente. En el sufrimiento de Jesús, viéndolo de esta manera, también Dios se hizo presente en la figura de ese ángel que acompaña a Jesús también en su momento de crisis existencial y frente a la muerte, digamos, ¿no? Bueno, de verdad acabamos con las preguntas porque, como ustedes digan, tú eres el que manda, Sí. querido. Marco, te agradecemos de verdad muchísimo tu compañía, tu presencia, tus palabras y sobre todo la gran ayuda que significa hacernos repensar, porque al final también la cruz queda siendo un misterio Claro. que es desde la presencia de Dios, que nosotros desde la vida de Jesús podemos entenderlo. Te agradecemos muchísimo y quisiéramos pedirte una última palabra. Aquí tenemos catequistas de primera comunión, de catequesis familiar, catequistas de confirmación, animadores de catequesis familiar, tenemos jóvenes que participan de comunidades juveniles en distintas iniciativas de pastoral. Y una última palabra para ellos, Marco, antes que te vayas. Claro que sí. Bueno, miren, nosotros en la Iglesia Católica tenemos un pecado fundamental, y a mí me causa mucha gracia, ¿no? Cuando viene el predicador o el teólogo a reflexionar, es como, puf, para allá, ¿no? La figura para allá de la persona que hace reflexión. Yo quisiera romper un poco con eso y decirles que estoy abierto para cualquier pregunta, consulta, diálogo que quieran tener. Eh, Juan tiene mi teléfono, si alguien quiere luego conversar conmigo, hacerme preguntas, pedirme bibliografía, lo puede hacer. Mi correo electrónico es soymarcosalas@gmail.com, si alguien quiere escribirme, con muchísimo gusto. Primero un mensaje, lo haber dicho esto, primero un mensaje a mis hermanos queridos, a los jóvenes. Oye, nuestra iglesia en Panamá nos necesita, y nos necesita pensados, y nos necesita críticos, y nos necesita con intuiciones y con reflexiones. Yo tengo 26, no sé qué edad tienen ustedes, pero los jóvenes tenemos que hablar, pensar y actuar como actuamos nosotros, no como una persona 40, 50, ¿no? Como jóvenes. Y la iglesia hoy necesita esa juventud. Pero una juventud, ¿no? Revoltosa porque sí, sino bien pensada, bien fundamentada, bien estudiada. Yo deseo, ¿no? De verdad, que con estas conversaciones que han tenido con otras personas, se animen a estudiar teología, se animen a reflexionar, se animen
a construir reflexión en medio de la iglesia. La iglesia hoy necesita una voz que venga también de nuestra parte, como también necesita la voz de las mujeres que reflexionen también y sean críticas. Entonces, a mis hermanos jóvenes, hey, la iglesia de verdad de Panamá necesita mucho de nosotros. El espíritu necesita que nosotros nos dejemos actuar para renovar esta iglesia, que necesita con urgencia un buen par de cosas que renovar. Y yo les animo a que sigan, a que estudien, a que lean, a que critiquen, a que pregunten. Si el sacerdote, el diácono no les respondió, sigan buscando, sean grandes buscadores de Dios. Pregunten todo, critiquen todo para poder tener un criterio pensado. Y desde ahí construir una iglesia que sea más parecida a lo que Jesús quería. Y a mis otros hermanos, ¿qué decirles, no? Agradecerles este espacio, agradecerles que se tomen en serio la formación, eso es muy importante, que como laicos y como laicas, como parte de algún orden, nos tomemos en serio la formación, porque sin ella estaremos predicando un Jesús más o menos a nuestra manera y no a la manera en que nos regalan los evangelios. Y una invitación final, vuelvan a los evangelios, acérquense a ellos, léanlos, estudienlos, profundícenlos. Ahí nos encontramos con la esencia de lo que nosotros decimos que creemos. Por tanto, todo este movimiento desde el Vaticano II hasta el Papa Francisco tiene que ver con recuperar la frescura del Evangelio. Bueno, volvamos todos juntos, y todo lo que yo, Marcos Salas, como joven, como laico y como teólogo en formación pueda hacer para apoyarles, está de más que cuentan conmigo. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga, y por favor, como dice el Papa Francisco, oren por mí un montón, que ser joven en la iglesia y además queriendo estudiar teología, no se imaginan las odiseas que hay que pasar, pero su oración me va a venir bien. Así que nada, gracias y mucho ánimo en todo lo que continúa en este proceso de formación. Muchísimas gracias, Marco. El abrazo de toda la comunidad que estamos acá reunidos va hasta Bogotá. Padre Ovidio, el cierre, la bendición, sus últimas palabras de hoy, no para siempre, sus últimas palabras de hoy. Buenas noches, Marcos. Saludos. Querido Ovidio, gracias por este espacio. Tenerte con nosotros, saber que eres panameño. Me recordaste mucho mis estudios de justamente de Walter Caswell y de algunas teólogas de ahí egresadas de la Javeriana, Marta Lucía Chaparro, Dora Tobar. Si las encuentras por allá, no tengo muchos años que no sé nada de ellas, me las saludas. Definitivamente la fe es un don de Dios. La teología la definen como ratio fidei ilustrata, como esa manera de dar razones de la fe. Y yo creo que todo lo que ustedes están aportándonos acá en Panamá, en esta intención de fortalecer nuestra fe, pero desde las razones para creer, y no solamente de lo que tú decías, de quedarnos en lo accesorio, sino que ir a la esencialidad del misterio. Lógicamente, una teología de rodillas, pues ante el misterio que nos rebasa a todos. Muchísimas gracias por tus aportes. Terminemos con una oración muy, muy sencilla. Es maravilloso. Disculpen. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír y soñar cuando hay tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadillas. Es maravilloso tener un Dios en quien creer cuando hay tantos que no tienen consuelo ni tampoco tienen fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo tener tan poco que pedir y tanto que agradecerte. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Gracias, Marcos. Buenas noches, hermanas y hermanos. Nos vemos el viernes. Por ahí les llega el mensaje. Un abrazo, buenas noches, buen descanso, buen provecho también. Sigan a Marco en Instagram, @soymarcosalas. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches.